A finales de enero de 1897, en una zona rural de Virginia Occidental, un herrero llamado Erasmus Shue estaba trabajando dentro de su pequeño taller. Esa noche pensaba volver temprano a casa, pero llegó un pedido de último minuto y tuvo que quedarse más tiempo. Antes de seguir trabajando, llamó a su ayudante. Su ayudante era un niño de 11 años. Le pidió que fuera a su casa para avisarle a su esposa Sona que él iba a llegar tarde. Y también quería que revisara si ella necesitaba algo. Cuando el niño salió, Erasmus volvió al fuego. Pero su mente ya no estaba en las cerraduras que tenía que hacer. Estaba pensando en Sona. Nadie lo sabía todavía, pero Sona estaba embarazada. Erasmus y Sona se habían conocido apenas unos meses antes. Ella tenía 23 años, cabello oscuro, ojos oscuros y una personalidad libre, alegre, difícil de controlar. Él era mayor, tenía 35 años, era alto, atractivo, de ojos azules y había llegado a ese pueblo pequeño para abrir su herrería. La familia de Sona, sobre todo su madre, Mary Jane, nunca aprobó la relación. No le gustaba la diferencia de edad, no le gustaba lo rápido que estaba pasando todo. Pero Sona era muy terca y además estaba enamorada. Así que en noviembre, apenas unos meses después de conocerse, Sona y Erasmus se casaron. Se mudaron juntos a una pequeña casa de 2 pisos y poco después Sona quedaría embarazada. Al principio los dos estaban muy emocionados, pero muy pronto quedó claro que el embarazo no iba bien. Sona se sentía enferma casi todo el tiempo. El médico que la atendía pensaba que esos problemas podían estar relacionados con el embarazo. Así que la pareja decidió esperar solo un poco antes de contarle a todos la noticia. Esa tarde de enero, mientras Erasmus seguía en el taller, su ayudante llegó a la casa de la pareja. Él caminó hasta la puerta principal y tocó, pero Sona nunca respondió. Eso a él le parecía muy extraño, pues Sona era de esas personas que siempre estaban moviéndose por la casa, siempre ocupada, siempre lista para abrir la puerta y platicar con los vecinos. El niño tocó otra vez, pero hubo silencio. Entonces probó la perilla. La puerta estaba abierta, así que entró. La casa estaba completamente a oscuras. Ninguna lámpara estaba encendida, aunque el sol ya empezaba a caer. El niño llamó a la señora Shue varias veces, pero nadie contestó. Avanzó por el primer piso hasta llegar a la base de las escaleras, y ahí él quedó petrificado. Sona estaba tirada en el suelo. Estaba acostada de espaldas, con un brazo sobre el pecho, como si se hubiera quedado dormida al pie de la escalera. El niño se acercó despacio. Cuando estuvo casi junto a ella, volvió a llamarla. Sona no respondió. Su pecho no se movía, ella no respiraba. El niño salió corriendo aterrorizado de la casa y fue directo con su madre. Le dijo que creía que la señora Shue estaba muerta. Su madre le ordenó ir por Erasmus al taller, mientras ella buscaba al médico. El doctor tardó casi 1 hora en llegar. Cuando entró a la casa, encontró a varios vecinos reunidos en el primer piso. Subió al dormitorio principal y ahí fue cuando vio a Erasmus sentado en la cama, con el cuerpo de Sona recostado frente a él. Erasmus la sostenía, le acariciaba el cabello. Él lloraba sin control. El doctor conocía muy bien a la pareja. Él había estado atendiendo a Sona por sus problemas durante el embarazo, así que la escena era profundamente dolorosa. Pero él tenía que hacer su trabajo. Le pidió a Erasmus que se apartara para poder revisar el cuerpo. Erasmus no respondía. Él solo seguía llorando, moviéndose de un lado a otro, mientras le acariciaba el cabello. El doctor tuvo que insistir. Finalmente Erasmus se hizo a un lado, pero antes acomodó con mucho cuidado a Sona sobre la cama y peinó su cabello alrededor del cuello. Después se arrodilló junto a ella y siguió tocándole el pelo, mientras el doctor comenzaba a revisarla desde los pies. El médico confirmó lo obvio. Rápido,
anunció que Sona estaba muerta. Pero la revisión fue limitada. Erasmus seguía ahí, pegado a ella, llorando, tocándole el cabello. Y el doctor, quizá por la incomodidad del momento, quizá por la escena tan dolorosa, no revisó el cuerpo con el cuidado que debía. Al final concluyó que lo más probable era que Sona hubiera muerto por complicaciones del embarazo. El funeral se realizó al día siguiente, en el cementerio local, sobre una colina. Para entonces, todos sabían que Sona había estado embarazada. Durante el funeral, la gente miraba a Erasmus con compasión. Lloraba tanto que apenas podía respirar. Él parecía un hombre destruido. Antes de cerrar el ataúd, Erasmus puso dentro una bufanda que, según él, era la favorita de Sona. Se despidió de ella y el ataúd bajó a la tierra. Pero aunque la mayoría de los asistentes se conmovió por el dolor de Erasmus, lo que realmente llamó la atención fue otra cosa, otra persona. Fue la reacción de su madre, de Mary Jane. Mary Jane no lloraba, no parecía devastada, no parecía perdida en el dolor. Lo único que hacía era mirar a Erasmus con odio, con un desprecio tan claro que varias personas lo notaron. Cuando terminó el funeral, algunos intentaron acercarse a ella para darle el pésame, pero Mary Jane se fue sin hablar con nadie. Durante los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. No salía de su casa, no recibía visitas. De noche, los vecinos veían velas encendidas en su cuarto a todas horas. La veían caminar de un lado a otro, arrodillarse, rezar, mirar hacia la nada. Su esposo, que no quería hablar del tema con nadie, empezó a dormir en el granero. Y entonces, casi un mes después de la muerte de Sona, Mary Jane salió de su casa completamente cambiada. Ya no se veía descuidada, ya no caminaba como alguien perdida. Se veía limpia, firme, decidida y furiosa. Caminó directo a la oficina del fiscal local, abrió la puerta sin pedir permiso y exigió hablar con él. El fiscal conocía a Mary Jane muy bien. Sabía que llevaba semanas comportándose de manera extraña. Al principio pensó que quizás el dolor la había quebrado por completo, pero después la escuchó. Mary Jane le contó una historia que parecía imposible. Le dijo que, durante noches, había estado rezando para que su hija volviera y que le contara qué era lo que había pasado realmente. Decía que en su cuarto aparecía una luz, que el aire se volvía frío, que cada noche sentía algo más cerca. Y fue en la cuarta noche, según Mary Jane, que Sona apareció. Su hija entró en la habitación como si saliera de aquella luz. Ella vestía de negro, su piel estaba pálida, sus ojos parecían huecos oscuros, el cabello le caía recto sobre los hombros. Mary Jane había pedido verla durante semanas, pero cuando por fin la tuvo delante no pudo más que sentir miedo. Aún así logró preguntarle: ¿cómo moriste? Según Mary Jane, Sona abrió la boca y de su boca solo cayó tierra. Luego, con una voz baja y muy rasposa, empezó a contarle lo que había pasado. Le dijo que Erasmus parecía un buen hombre, especialmente frente a todo el pueblo, pero que dentro de la casa él era un monstruo. La golpeaba, le gritaba por cualquier cosa, y la noche antes de que el niño encontrara su cuerpo, Erasmus se enfureció por la cena. Él ese día quería carne. Sona había preparado otra cosa. Ella intentó calmarlo, le dijo que podía preparar más comida, que había otras cosas para comer, que por favor se tranquilizara, pero Erasmus se levantó, la tomó del cuello y la levantó del suelo. En ese momento, mientras el fantasma le contaba esto a Mary Jane, la aparición dejó de hablar. Su fantasma se mantuvo en silencio. Su rostro se llenó de completo terror, como si estuviera reviviendo su muerte. Después, según Mary Jane, el fantasma empezó a elevarse del suelo. Solo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La habitación pareció quedarse sin aire. Entonces escuchó un crujido fuerte. La cabeza de Sona giró violentamente hacia atrás, como si el cuello se hubiera roto. Su cuerpo seguía frente a Mary Jane,
pero su cara apuntaba en la dirección contraria. Después, la aparición bajaría al suelo, daría la vuelta y empezaría a caminar hacia la salida. Pero al girar el cuerpo, su cabeza torcida volvió a mirar a Mary Jane, y Mary Jane dijo que su hija estaba sonriendo. Antes de desaparecer, Sona le dijo: "Ahora puedes ver lo que me hizo", y en ese momento desapareció. La habitación recuperó la temperatura. Mary Jane se quedó sentada en la cama y no le quedó más que llorar. Cuando terminó de contarle todo esto al fiscal, él no estaba seguro de qué pensar. La historia parecía un cuento de terror, pero algunos detalles tenían bastante sentido, especialmente las partes médicas, pues no habían examinado muy bien el cuerpo de Sona, y en ese momento, cuando lo vieron con el doctor recordó algo. Durante la revisión, Erasmus había permanecido todo el tiempo en la cabecera, estorbando, sosteniendo la cabeza de Sona, acomodándole el cabello alrededor del cuello. En ese momento pareció un acto de dolor, de tristeza. Ahora, quizá, podía haber sido una forma de ocultar algo. También recordaron la bufanda que Erasmus puso en el ataúd antes de enterrarla. Tal vez no era un gesto romántico, tal vez era otra forma de cubrir el cuello. Decidieron exhumar el cuerpo. Cuando sacaron a Sona de la tumba y retiraron la bufanda, encontraron marcas en el cuello, marcas que parecían de dedos. Al revisarla con más cuidado, descubrieron que su cuello estaba dislocado y que la tráquea había sido aplastada. Erasmus Shue fue arrestado por el asesinato de su esposa. Durante el juicio, Mary Jane subió al estrado y contó la historia de la aparición de su hija. La defensa intentó hacerla quedar como una mujer rota y loca por el duelo, pero Mary Jane nunca se contradijo, se mantuvo firme. Su testimonio fue tan convincente que el jurado encontró culpable a Erasmus, aunque no parecía haber un motivo claro. Él fue condenado a cadena perpetua. Él murió en prisión 3 años después, durante una enfermedad que se propagó entre los internos. Después se supo que Erasmus había estado casado 2 veces antes de Sona. Una de sus esposas se divorció de él por abusivo. La otra murió en un accidente extraño. Mientras ayudaba a Erasmus a reparar una chimenea, un ladrillo cayó y golpeó a su ex esposa en la cabeza. Hoy, cerca del cementerio en Virginia Occidental, donde Sona fue enterrada, porque este es un caso registrado y basado en hechos reales, existe una placa que resume el caso con una frase muy inquietante. Este es el único caso conocido en el que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a su asesino. Esta es otra historia de las muchas que he estado buscando, que por lo menos está registrada en algún punto de la historia, que está basada en personas reales, entre comillas, en hechos reales. Digo, el tema de los fantasmas y el tema de si son reales o no, pues queda para cada persona, pero lo que sí queda claro y lo que es real es que su madre vio a la aparición de su hija. Pudo haber estado soñando, pudo ser real, eso no lo sabemos, pero fue testigo clave para que la policía volviera a revisar el cuerpo y darse cuenta de que en efecto, digo, no solamente en la aparición que tuvo la fantasma con su mamá, que le avisó pues, que le habían roto el cuello. De hecho, esa parte creo que es la más inquietante de la historia, porque básicamente, en vez de contarle a su madre la historia de pues, me rompieron el cuello, el fantasma solito se truena, se autofiniquita frente a su madre. Digo, qué traumático, pero con base en esos hechos, o al menos en esa historia, fue que pudieron revisar el cuerpo nuevamente y darse cuenta de que fue una víctima de violencia doméstica. Una de las tantas, pero bueno. Si te gustó la historia, me puedes dejar un like, comentario o solamente disfrutarla. Espero que puedan dormir bien después de esta grata historia.